Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vamos a hacer una oración para comenzar. Te agradecemos, Señor, la oportunidad que nos das de tener un contacto continuo con la sabiduría, con tu palabra y con una relación contigo, Señor, a través de esta y por el poder del Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, porque nos permites estar en este momento, no solo aprendiendo de tu palabra, sino estando como hermanos, conociéndonos, observándonos, considerándonos unos a otros, al amor, a las buenas obras. Gracias te damos por este momento y que pueda ser para gloria tuya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Le vamos a pedir a nuestra hermana Jocabet si nos dirige en un canto. Dios desde su trono para venir a este mundo que él hizo, a morir en la cruz. Eres el rey que brilla en las tinieblas. Abro mis ojos, poder ver. Mi corazón adora tu hermosura. La esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el Rey, grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. Al mundo que creaste, humilde viniste, y pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad
eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vamos a pedirle a nuestro hermano Oscar si puede pasar a este lugar. Vamos a hacer una oración por él. Te agradecemos, Señor, porque permites que tus siervos, Señor, puedan darnos, Señor, una lección en cuanto al ministerio, que puedan ayudarnos a comprender la amplitud, Señor, de posibilidades que existen para servirte. Gracias por esos momentos y ayúdanos a valorarlos, Señor, a tener conciencia de que tú hablas a nuestros corazones. Gracias por nuestro hermano. Sigue iluminando su entendimiento y sigue utilizando su vida para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Pueden sentarse. Buenos días a todos. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes en esta mañana compartiendo lo que el Señor está haciendo a través de las misiones en todo el mundo. Somos la familia Ospina, Sharon y Oscar Ospina. Adoptamos 3 niños aquí en México y por eso estamos tan aferrados aquí a México y tan contentos. Y pertenecemos a una misión que se llama Misión Nuevas Tribus, EGNOS 360. Y quiero compartir un poquito acerca del trabajo que nosotros realizamos. 35 países estamos trabajando ahorita mismo y alcanzando a los no alcanzados. ¿Quiénes son los no alcanzados? Son personas que nunca han escuchado el Evangelio en su propio idioma y en su propia cultura. Hay 2.500 naciones que nunca han escuchado que Jesucristo vino hace 2.000 años. Y quiero presentarle primero este video. NTM nació para suplir la necesidad de un canal a través del cual los grupos étnicos no evangelizados pudieran ser. Paul Fleming. His love is that a man might know, even to the uttermost part of the earth, and so he gave that great commission to us, to go and tell all men, to every tribe, preaching the gospel, that men might know about Jesus Christ and his saving power. Motivada por el amor de Cristo e impulsada por el poder del Espíritu Santo, NTM existe con el fin de apoyar el ministerio de la iglesia local. ¿De qué manera? A través de la movilización, preparación y coordinación de misioneros. Para evangelizar a las etnias no alcanzadas, para traducir las escrituras y para ver establecidas iglesias neotestamentarias autóctonas que verdaderamente glorifiquen a Dios. Cuando el misionero sale, está consciente del costo, dispuesto a enfrentar dificultades y sacrificios para que todo pueblo tenga una iglesia floreciente. En los primeros años, los misioneros procuraban un contacto amistoso con el pueblo ayoreo de Bolivia. Estaban advertidos de los riesgos involucrados. Cecil Dyle escribió: "No creo que nos preocupe tanto que esta expedición fracase en lo que respecta a la preservación de nuestras vidas, pero queremos que Dios reciba toda la gloria posible en todo lo que suceda". A los ojos del mundo, la expedición resultó un fracaso. 5 hombres sufrieron el martirio, pero Dios sí recibió la gloria. Posteriormente se logró un contacto amistoso y nació la iglesia ayorea. En estos 75 años, NTM ha podido ver la guía de la mano de Dios en el perfeccionamiento de nuestros programas de capacitación. Cuando personas de diferentes naciones expresaron su interés en evangelizar a los no alcanzados, NTM estableció centros de capacitación misionera en múltiples países de todo el mundo. Hoy en día, misioneros de diversas nacionalidades y orígenes étnicos sirven hombro con hombro. Su objetivo, poder ver a una iglesia saludable en cada etnia. Aunque nuestros métodos cambian con los tiempos, el mensaje sigue siendo el mismo.
Los misioneros aprenden bien la cultura y el idioma antes de prepararse a impartir las lecciones bíblicas fundamentales que inician con la creación y culminan con la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Luego, observan asombrados cómo Dios da el crecimiento. No se trata de quiénes somos nosotros, sino de quién es Dios. Celebre con nosotros sus grandes maravillas. Por ser Dios quien es, los misioneros de NTM están trabajando entre esas 259 etnias. Por ser Dios quien es, se han plantado más de 1.200 iglesias. Y por ser Dios quien es, 640 de ellas han nombrado sus propios ancianos. A la fecha, se han traducido 79 Nuevos Testamentos y 110 traducciones más están en proceso. En Zacarías 4:6 leemos: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Todo depende de Él. Celebremos al alabar a Dios por todo lo que ha hecho durante los últimos 75 años. Dios está edificando su iglesia en toda tribu, lengua y nación. Cuando llegamos a una etnia, ahorita si hay un poco de tiempo podemos compartirle, cuando nosotros estuvimos en la tribu en Berá, mi esposa por muchos años antes de ser casados y después casados, fuimos a la misma etnia en el país de Panamá, estuvimos en Colombia primero, pero aquí en este video quiero mostrarles la manera en cómo trabajamos cuando llegamos a una etnia indígena. La Biblia o la palabra no ha llegado. Compartimos la palabra desde Génesis hasta la ascensión de Cristo, hasta Apocalipsis. Hay muchas etnias que esperan a que misioneros vayan a compartirles el Evangelio. Tenemos centros de capacitación en 18 países donde capacitamos a misioneros transculturales. Todo es a través de la relación, de la confianza que ganamos con las etnias indígenas. Dos pasos importantes: la cultura, aprender de ellos primero, y después aprendemos el idioma, comunicarnos en su idioma madre. Enseñamos cronológicamente desde Génesis, mostrando a Jesucristo como el Salvador, y esto es lo que utilizamos aquí en México, en las ciudades, enseñando desde el principio. Alfabetizamos para que ellos puedan aprender y a leer su propia Biblia en su propio idioma. Uno de los pasos más grandes es la traducción a su idioma. Les enseñamos a leer su propio idioma. Y lo que queremos ver es una iglesia madura que pueda seguir adelante haciendo discípulos. Trabajamos en equipo, nunca mandamos a una persona sola y siempre hay un equipo detrás trabajando para completar la obra. Y quiero que abran sus Biblias ahí en Marcos capítulo 10.
Y ahorita, si queda un poco de tiempo, puedo mostrarles de nuestra experiencia personal en la tribu para que ustedes puedan conocer un poquito más. Pero quiero dejarles con unas palabras hermosas de el mejor misionero que ha pisado esta tierra. Ustedes saben, el Señor Jesucristo. Y solamente quiero dejarle con 3 palabras que Él compartió estando aquí en la tierra y que son de mucho ánimo para cada uno de nosotros, que ustedes se están preparando para servirle al Señor y sabemos que estas 3 palabras pueden llevarla en su corazón, en su ministerio, en sus vidas, en sus familias. Son 3 palabras que pueden animar su corazón cada día. Y se nos dice que el Señor llegó a Jericó. Había 2 Jericós ahí en esa época, estaban a 2 kilómetros de distancia. Pero Jericó es una de las ciudades más viejas, es una de las ciudades más bonitas que habían en la época. Se le llamaba la ciudad de las palmeras, se le llamaba también la muy perfumada. Era donde los ciudadanos romanos se jubilaban y estaban ahí en Jericó. Estaba una ciudad bien hermosa, pero no era tan hermosa para un hombre llamado Bartimeo. Y como ustedes saben, era un ciego y no era tan especial para él, porque la situación en que él estaba viviendo era una situación muy triste. Era ciego, mendigaba y estaba en una situación muy triste, como lo podemos pensar nosotros hoy en día. Pero pasó el Señor tenía que estar ahí. ¿Por qué? Porque el Señor quería la salvación de Bartimeo. El Señor quería hacer algo especial en la vida de Bartimeo. Y se nos dice que había mucha gente con el Señor Jesús, una gran multitud. El Señor Jesús fue su última parada antes de ir a Jerusalén y después a la cruz del Calvario. Por eso hace esta historia muy especial para cada uno de nosotros. El Señor está pensando en un hombre como Bartimeo, que nadie está pensando en Bartimeo, pero el Señor está pensando en Bartimeo. Y va a Jericó, después va a Jerusalén y después a la cruz del Calvario. ¿Se imaginan? Y el Señor se toma el tiempo como el gran misionero para involucrarse en la vida de un hombre que todo mundo pasaba por alto, este hombre Bartimeo. A pesar de su situación, este hombre Bartimeo, se nos dice que su papá se llamaba Timeo, y ese Timeo era una persona inmunda, como es su traducción. Este hombre tenía desesperanza, no tenía ninguna esperanza ni en esta tierra ni en la tierra después de morir. Pero el Señor vino a darle esperanza, a darle salvación a este hombre. Hay una palabra que el Señor Bartimeo le dice cuando Jesús pasa y le dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Esta era una frase mesiánica donde él reconocía que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Salvador que el Señor había enviado al mundo. Recordamos ahí en Mateo capítulo 21, versículos 15 y 16, cuando algunos jóvenes empezaron a gritar que Jesús era el Mesías. Los sacerdotes le reprendieron diciendo: cállese. Entonces no sabemos por qué razón las personas que estaban ahí le reprendían diciendo: cállate. Una de las razones era porque él estaba declarando que Jesús era el Mesías, el Salvador del mundo. La otra era a lo mejor que iban apurados. Había 35 kilómetros de Jericó hasta Jerusalén y era empinado. Se nos dice la Biblia que era de 1000 metros. Jerusalén estaba arriba, Jericó estaba abajo. Imagínense. El Señor Jesús, antes de morir, 35 kilómetros caminando hacia Jerusalén y después ir a la cruz del Calvario. Un misionero como él,
A pesar del sufrimiento que iba a pasar, a pesar de la desolación de ser separado de su Padre Celestial, está pensando en un hombre, en su vida y en su salvación. Ustedes se están preparando para servirle al Señor. Y esta motivación debe estar siempre en su corazón de que estamos aquí para compartir las buenas nuevas con todas las personas sin hacer excepción alguna de ninguna persona. Y el Señor Jesús tenía 3 palabras para este hombre Bartimeo, las mismas 3 palabras que Él va a utilizar para animar nuestros corazones en este día. El Señor Jesús le mandó a decir a Bartimeo 3 palabras muy importantes. Versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza. La primera palabra, ten confianza, otros evangelios lo traducen cobra ánimo. Uno de los problemas graves en el siglo XXI, hoy 2019, el problema más grave es el desánimo, ánimo decaído. Nos desanimamos por cualquier situación. Nos desanima la familia, nos desanima el trabajo, el ministerio, nos desanima las personas, nos desanima la falta de provisión, muchas cosas que nos desanima. Y la primera palabra que el Señor le dice a Bartimeo es: cobra ánimo, ten ánimo, levántate de ese ánimo decaído. La segunda palabra que el Señor le manda decir a Bartimeo es: levántate. Levántate, Bartimeo. Él estaba en el piso, sin esperanza alguna. Y el Señor le dice a Bartimeo: no tienes que estar así, levántate. Y nos dice la Biblia que Bartimeo arrojó la capa con la cual se cubría y se levantó, dice la traducción, de un brinco rápido se levantó y fue a Jesús. No tenemos que estar caídos, en desánimo. Tenemos que cobrar ánimo en el Señor, levantarnos y seguir adelante con lo que Él ha puesto por delante de nosotros. Y la tercera palabra es: Él te llama. Me fascina esta palabra porque puedo recordar la historia de Marta y María con su hermano Lázaro, que había muerto ahí en el Evangelio según San Juan, y nos dice que el Señor Jesús estaba en otra localidad y se le mandó a llamar diciendo que su amigo, el que amas, está enfermo, a punto de morir. Y dice la Biblia que el Señor se quedó otros 2 días más. Y cuando ya volvió, se le da el anuncio de que había muerto. Ya habían pasado 4 días de que Lázaro había muerto. Pero la primera persona que salió a su encuentro fue Marta. De Marta se nos habla la Biblia que era turbada, era una persona muy desesperada, muy ansiosa, estresada. Y se le acercó a Jesús, y la primera palabra que le dijo a Jesús es: Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Una palabra de recriminación a través de su desánimo. Y ustedes saben, el Señor empezó a animarle con la palabra de la resurrección. Si esa es la palabra que más nos debe animar a nosotros, de saber que después de esta vida vamos a estar viviendo con el Señor por toda la eternidad. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, y allá vamos a estar con el Señor por toda la eternidad. Lo que pasemos en este mundo es solamente temporal, pero vamos a estar con el Señor. Y eso animó al corazón de Marta, y después se fue a animar el corazón de María. ¿Saben lo que pasó con María cuando llegaron y le dijeron: Él te llama? Él te llama. ¿Qué fue lo primero que María le dijo al Señor Jesús? Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Como que se pusieron de acuerdo Marta y María. Palabras de recriminación.
Y el Señor estaba ahí para animarles, para consolarles, para levantarles, para ayudarles. Algo pasó por alto Marta y María. Y lo que pasaron por alto era quién era Jesús, el Mesías, el Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. El Señor hubiera podido sanar a Lázaro desde donde él estuviera. Pasaron por alto que él era el gran yo soy. Y él estaba ahí para consolarles. Y él estaba aquí para consolar la vida de Bartimeo. Y después, cuando él vino, es interesante la palabra que el Señor Jesús le dijo a Bartimeo en versículo 51. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? ¿Acaso el Señor no sabía lo que había en el corazón de Bartimeo? Él sabía muy bien. ¿Por qué le está preguntando? Es interesante. Hace poquito estuvimos en una conferencia misionera y uno de los misioneros contó una experiencia con su nietecito. Y el abuelo le dijo al nietecito: hijo, yo te amo mucho. Y el nietecito te dijo: abuelo, yo te amo más. Nietecito, yo te amo hasta las estrellas. Abuelo, yo te amo mucho más que las estrellas. Una de las palabras más bonitas que podemos expresarle al Señor es: Señor, te amamos. Señor, te amo. ¿Y sabe qué nos dice el Señor? Pero yo te amo mucho más. Ese es nuestro Dios Todopoderoso. Y le dijo Jesús a Bartimeo: ¿qué quieres que yo te haga, Bartimeo? Y Bartimeo dijo: que yo recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Otra traducción: te ha sanado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Este hombre no volvió a ser el mismo de antes. Este hombre se levantó de su situación. Este hombre cobró ánimo en el Señor. Y este hombre siguió al Señor Jesucristo. Yo no sé qué está pasando en tu vida ahorita, de lo que necesitas que tú cobres ánimo en el ministerio, en seguir esta gran carrera que el Señor te ha puesto. Si todos están aquí, no son actos de la casualidad, sino son actos de propósitos y la voluntad eterna de nuestro Dios. Y les animo a ustedes a seguir adelante con ese ánimo, con ese gozo de saber de que estamos en la mejor universidad, en la universidad del Rey de Reyes y Señor de Señores, alcanzando al mundo no alcanzado. Quiero compartirles con ustedes algo de nuestra experiencia en la etnia en Berá, en la tribu en Berá. Ellos se encuentran ahí en Colombia y en Panamá. Cuando hablamos de misiones culturales, transculturales, ¿de qué estamos hablando? Es cuando vamos a otra cultura. ¿Qué es una misión transcultural? Cuando vamos a una cultura diferente a la nuestra. ¿Cómo podríamos comenzar esta obra? Entonces, el primer paso, vamos a mirar nuestra experiencia en la tribu en Berá, en Colombia y en Panamá. Sharon estuvo en Colombia y en otros en Panamá. Primero es prepararnos. Es una obra bastante complicada y necesitamos ir preparados. Tenemos 4 años de entrenamiento. Hacer un viaje de reconocimiento. Sharon fue a esta etnia. Eran 2 horas en avioneta y 12 horas por canoa río arriba. Esta era la aldea donde ellos llegaron. Sharon, mi esposa, esta era la casita de ellos en medio de selva muy espesa. También hay que pedir permiso de las personas para ir a vivir con ellos. Aquí está Sharon, trasladarse al pueblo indígena, vivir con ellos. No es misiones de fin de semana, es una vida entera dándole al Señor en favor de ellos. Esta es nuestra casa en Panamá. Aquí vivimos nosotros, sin agua, sin luz, sin nada.
Y uno de los pasos más grandes es aprender el idioma y la cultura. Sharon lo habla perfecto, el emberá. Aquí está aprendiendo el idioma y la cultura. Los niños les gustaba mucho escuchar su voz y Sharon se llenaba de piojos cuando ponía los audífonos. Aquí estoy yo aprendiendo el idioma con un hermano. Ellos se pintan para belleza, pero también para cubrirse de los espíritus. Pasamos mucho tiempo hablando con ellos, compartiendo con ellos. Llegan muy temprano en la mañana, por eso tenemos que acostarnos temprano. Es un niño que sufría retardo y era muy especial para mí. Ya esta muchacha, con mucha Shakira, dice que ya está lista para casarse. Ellos tienen mucho temor al río. Aquí hay un espíritu que se llama Antomiá, el cual jala y quita muchas partes de su cuerpo. Este niño se está tapando de los espíritus. Ellos tenían un dios, Anconé, pero el Dios de ellos no era todopoderoso. Pecaba, se emborrachaba, tenía esposa, no era omnisciente, era enfermizo, se llenaba de llagas y no se preocupa por la gente hoy en día. Y te aceptará o te rechazará según tus obras. Obviamente este no es el Dios bíblico. ¿Dónde podríamos comenzar con una etnia así? En Génesis, desde el principio. Darles fundamentos firmes. Esta es la base de la misión. Enseñamos fundamentos firmes, el método cronológico. Paso más grande, traducir las escrituras. Este es un compañero. Alfabetización, ahí está Sharon enseñándoles a leer y a escribir. Aquí está enseñando la palabra. Utilizamos las láminas cronológicas. Y lo más hermoso es ver nacer una iglesia que no conocía al Señor. Aquí empiezan a ejercer sus dones, talentos en la música. Y Pino, no hay mayor gozo. Él era brujo. Su especialidad era picadura de culebra. Y ahorita un líder, y ahorita acabó de partir con el Señor. No hay mayor gozo. Toda su familia llegó a conocer al Señor. Pero es demasiado tarde para muchas personas. Una muchacha como de 14 años murió y nunca escuchó acerca del Señor Jesús. Pero no es demasiado tarde para esta generación. México, 58 etnias, 40 no alcanzadas. Luz en las tinieblas. Todavía hay tiempo para ellos. Hay casi 7,000 idiomas en el mundo. Y más de 2,500 etnias no tienen acceso al Evangelio. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tenemos un entrenamiento aquí en Chihuahua, aquí en el país de México. Y lo que queremos ver es iglesias maduras. Esto es una iglesia en Tarahumara, iglesias en otros países, en África, Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Filipinas. El Señor nos dijo hace más que 2000 años: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y todavía hay más de 2,500 etnias esperando. 3 maneras de involucrarse en la obra misionera: orar, dar e ir. ¿Qué harás tú? Muchos de ustedes tal vez serán pastores involucrados en algún ministerio, pero lo primero que ustedes deben de llevar en su corazón son las misiones. Alcanzar a los no alcanzados. Y ustedes pueden estar aquí, pero pueden movilizar, pueden encargarse de que las personas tengan esa pasión, la misma pasión que tiene el Señor Jesús, porque cada etnia, cada nación puedan escuchar el Evangelio en su propio idioma y en su propia cultura. Por ejemplo, en Papúa Nueva Guinea
Son 800 etnias y trabajamos en 76 etnias. Se imagina, son más de 700 etnias que nunca han escuchado de la palabra Dios, de la palabra Jesús. No tienen ni un versículo de la Biblia en su propio idioma. Indonesia también 800 etnias y trabajamos en 26 etnias. ¿Se imagina la gran necesidad que hay también? Pero ¿sabe qué es lo que falta? Misioneros. Misioneros que estén listos a dar toda su vida por el Señor, por la vida de esas personas que, si alguien no va a compartirles, irán a pasar una eternidad separados de un Dios santo y bueno. Y nosotros somos encargados de llevar a cabo esta obra misionera en todo el mundo. Y quiero terminar con una gran necesidad que hay en el mundo, como es la ventana 1040. Algunos de ustedes tal vez han escuchado algo. Nosotros trabajamos en muchos países de ellos. Orábamos por Rusia y ahorita, gracias a Dios, estamos trabajando en Rusia. La mayoría de las almas todavía no alcanzadas por el Evangelio se encuentran en una región del mundo desde el norte de África hasta Asia. El misionero cristiano Louis se refirió a este listón del mundo como la ventana 1040 por primera vez en 1990. Él le puso este nombre, por lo cual esta región se encuentra espera que el hombre imperfecto llegue a la perfección. Las condiciones de pobreza y falta de alimentación son más evidentes en los países norteafricanos y en la India. En la India, aunque se estima que hay suficiente ganado para alimentar a la población entera por más de 5 años, hay hambre, debido a que su religión, el hindú, no permite que la gente mate a las vacas, pues creen que son sagradas. Aparte de esta creencia, adoran a más de 3000 dioses falsos que incluyen a las ratas y otros animales que llevan enfermedades mortales para los hombres. En África, vemos cómo el hambre y el SIDA han tomado al continente entero. La gente adora a sus padres muertos como a dioses falsos, pero estas gentes, pueblos y naciones necesitan más que solo un médico. Necesitan al gran médico. Necesitan más que solo el agua potable, necesitan el agua de vida. Hay personas en esta región que nunca han escuchado del amor que Dios tiene para ellos. Nunca han escuchado el nombre precioso de Cristo. Pero, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo los predicarán si no fueren enviados? Cristo, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Qué siente en su corazón para estas multitudes? ¿Qué hará usted para cumplir con el mandamiento que Cristo nos ha dado
de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. La ventana 1040 es más que una ventana de miseria y necesidad, más que opresión y tristeza, más que solo una ventana de hambre y falta del Evangelio. Es la ventana de oportunidad de llevar almas al hogar celestial. ¿Qué harás con esta oportunidad? ¿Irás? ¿O simplemente mirarás a través de esta ventana con apatía, como tantos más lo han hecho? No desperdicies esta gran ventana de oportunidad, la ventana 1040. Y quiero terminar presentando a mi esposa y ella va a saludar y compartir un versículo en el idioma emberá. Buenos días, es un gusto poder compartir con ustedes y espero que Dios toque cada uno de sus corazones de las necesidades que hay alrededor del mundo. Y como dijo Oscar, pues Dios me dio el gran privilegio de estar muchos años entre la etnia emberá y ver a personas que estaban en tinieblas llegar a la luz. Pero lo más triste es que en el lado de Colombia todavía muy poco el Evangelio ha llegado y hay personas que todavía nacen y mueren en las selvas sin el Evangelio. Y bueno, les voy a compartir un versículo y a ver si ustedes me pueden decir cuál es. Anconeva nange Juan Bema, bio kinia navena y chihuahua babuta diabuesita humana va y chima wana ta crincha butara, atuana namanea ante buru sokaibai honkata erobeadita. Sharon, cuando estuvo en la etnia emberá en Colombia, antes de casarnos, la guerrilla llegó, los sacó, estaban a punto de ser secuestrados, nos han secuestrado 5 misioneros, los mataron a todos. Y por la gracia de Dios, Sharon está aquí porque llegaron prácticamente a secuestrarles y les dijeron que si no se iban hoy, mañana venían a secuestrarles. Y sí llegaron al otro día, pero ellos salieron a las 12 de la noche en canoa, río abajo, y gracias a Dios. Y desde ahorita no ha habido oportunidad para entrar a la etnia emberá en Colombia, porque es un cerco de toda la guerrilla colombiana. Y oremos para que todos esos emberá puedan tener el privilegio algún día de escuchar el Evangelio, escuchar de ese gran amor de Dios que lo demostró en Cristo Jesús. En el lado de Panamá tenemos muchas iglesias ahí en Berá y tenemos los líderes y todos, misioneros por más de 40 años han trabajado allá y ahorita muchos cristianos en Panamá. Y ahorita oramos para que Dios levante muchos obreros entre la etnia en Berá, en Panamá, para que vayan al lado de Colombia y ellos puedan llevar el Evangelio. Estamos en ese proceso, hay personas que se están preparando, capacitando para llevar el Evangelio al lado de Colombia. Y pedimos sus oraciones, y igual que vamos a estar orando por ustedes, y si tienen alguna pregunta, ahorita vamos a estar compartiendo un poco en el desayuno. Y para nosotros ha sido un privilegio estar aquí. Yo sé que el tiempo es corto, podríamos estar aquí muchas horas compartiendo del gran amor de nuestro Dios, y animarles a ustedes a seguir adelante, a los profes, a impartir sus clases con pasión, con amor, y todos los que se están preparando, que sepan que es la mejor obra, el mejor trabajo en el cual usted y yo podemos estar. Si hay alguien en sus iglesias que quisieran involucrarse en la obra misionera, estamos más que dispuestos para prepararles, para enviarles a cualquier país del mundo. Que Dios les bendiga y muchas gracias por la oportunidad y muchas gracias por estar aquí con nosotros.